Vida y obra de los ángeles. Segunda parte. Vamos a seguir con las preguntas que estábamos haciendo en la primera parte. Y ahora se me ocurre, por ejemplo, que otra pregunta que muchas personas se podrían hacer sería, después de lo que hemos visto ya en la primera parte, sería, ¿esto significa que los ángeles guían nuestros destinos? La respuesta es no exactamente, porque somos libres. Tenemos una voluntad individual según nuestro desarrollo y siempre podemos elegir entre decir sí o no, o hacer el bien o el mal. Ellos no nos pueden imponer nada. Saben que la libertad es un poder sagrado. Sin embargo, en algo sí nos guían. Nosotros, como almas, con la conciencia que tenemos en nuestro propio mundo, elegimos una determinada vida de las varias que, por lo general, nos ofrecen en el mundo del pensamiento antes de comenzar a descender para renacer. En este mundo del pensamiento se hacen un arquetipo vibrante, una forma vibrante de materia del pensamiento, de la más elevada, y ahí es donde están las líneas generales de lo que va a ser nuestra futura vida, las cosas más importantes. Y nos ofrecen, por lo general, varias opciones. Entonces elegimos una, con la conciencia que tenemos allí, claro, no la que vamos a tener aquí luego, y nos comprometemos a cumplirlo. Luego los ángeles se encargarán de hacer el molde etérico de acuerdo a ese arquetipo, a lo que se ha elegido. Aún así, también nos da la opción de cambiar cosas. Pero bueno, continuemos. De acuerdo a esa elección basada en nuestro propio karma, en hechos propios de otras vidas, lo que hemos hecho principalmente en la anterior vida, pero puede ser incluso de otras vidas. De acuerdo con eso nos comprometemos a cumplirlo. De esta forma, los ángeles del destino preparan nuestro destino. Las cosas más importantes, la familia, el lugar de nacimiento, entre otras muchas cosas, ¿no? Y nos ayudan a elegir los padres que más nos convienen. Por tanto, hasta ahí no nos han obligado a nada. Una vez en la vida, y de forma similar a un laberinto donde nos podemos confundir de camino, si nosotros tenemos que elegir una profesión para después estar en determinada empresa donde tenemos que, por ejemplo, conocer a nuestra pareja, la que tiene que ser nuestra pareja en esta vida, pues si resulta que nos ponemos a hacer un examen para otro trabajo u otro lugar del que debemos, pues si quiere decir si nos desviamos, pues ellos harán que no aprobemos o que no cambiemos de dirección. Ellos se las ingenian para hacer que sigamos el camino que debemos seguir, pero sin obligarnos a decidir una cosa u otra. Nos ponen opciones. Por consiguiente, yo diría que los ángeles no nos guían, sino que simplemente hacen que cumplamos con lo que nos comprometimos y que hagamos frente a nuestras deudas y a nuestro karma, porque es la mejor forma de evolucionar más en esta vida. He puesto el ejemplo del laberinto porque yo me acuerdo cuando era niño que venían en algunas revistas o en algunos periódicos lo típico de cómo llega el ratón al queso. Entonces tenía que meterse por el laberinto y elegía un camino que no tenía salida, tenía que dar marcha atrás y coger otro, hasta que al final, por narices, tenía que terminar en el queso. Pues algo parecido es lo que hacen los ángeles. Como los ángeles dirigen sus actividades hacia el cumplimiento del plan de Dios y nosotros estamos en ese plan, quiere decir que ellos están detrás de todas nuestras actividades. Así, si una persona decide dirigir su vida, porque ya trae esa inclinación, decide dirigir su vida hacia la religión, le ayudarán e inspirarán afectando indirectamente a su mente, a su cuerpo de deseos y a su cerebro
para que la persona luego decida. Pero también es verdad que cuando alguien cae en vicios y en malos hábitos como la droga o el alcohol, los ángeles abandonan esa actividad manteniendo su trabajo de acuerdo a sus posibilidades. En definitiva, nos ayudan a elegir lo mejor y a recoger el beneficio de nuestras buenas obras, pero nunca colaborarán con el mal ni nos incitarán a hacerlo, como es lógico. Veamos otra pregunta muy común para algunas personas. ¿Existe el ángel de la guarda? En mi opinión, creo que no, como la gente normalmente piensa. Aunque sí es cierto que tenemos una voz que nos aconseja e intenta guiarnos por el buen camino. Cuando el alma sale del cuerpo físico en el momento de la muerte, se lleva la grabación de su vida impresa en un átomo simiente especial, que ya le he mencionado antes, que lo traemos todas las vidas y que está situado en el corazón. Esa película será la base para que se pueda extraer el beneficio de las experiencias que ha tenido esa persona. En el purgatorio se reviven las escenas donde se hizo mal, sintiéndose el dolor como si fuera la persona dañada, grabándose entonces en ese átomo el recuerdo de esos sufrimientos y el por qué se ha sufrido. Por tanto, ese átomo es el libro de los ángeles del destino, el libro de cada uno de nosotros, con todo lo relacionado con la evolución pasada. Tanto en las pruebas y tentaciones de la siguiente vida, así como en los malos hábitos pendientes que aún tenemos que superar porque nos dominaron en la vida anterior, por ejemplo, la voz de la conciencia, ese ángel de la guarda, entre comillas, hará acto de presencia a lo largo de nuestra vida para que nos hagamos fuertes y nos perfeccionemos cada vez más. Y es ahí donde la voz de la conciencia, que es el sufrimiento grabado en el átomo simiente, al fin y al cabo, resultado del purgatorio, es el que hace de ángel protector, nos habla y nos dice que no volvamos a caer en el mal. Incluso muchas veces nos advierte antes de hacer el mal. ¿Por qué? Porque nos viene a decir no vuelvas a hacer eso porque ya sufriste una vez por haberlo hecho antes, en otra vida. Si el sufrimiento en el purgatorio de la vida pasada fue intenso y se prestó atención en ese momento a lo que ocurría en ese purgatorio, entonces la voz de esa conciencia será clara y fuerte y superaremos la prueba o tentación. Pero si no fuera así y volvemos a caer otra vez en esa tentación y a repetir los mismos errores, entonces se repetirá el ciclo de sufrimiento en el purgatorio, después de la muerte. Aunque los ángeles son individuales y se relacionan con la familia y la procreación y nos ayudan a que cumplamos con nuestros destinos, así como a recoger el fruto de nuestras buenas obras, yo pienso que no tenemos ese ángel de la guarda pegado a nosotros constantemente para evitar que hagamos determinadas cosas, porque, como sabemos, el hombre roba, se suicida, asesina, etc. Si fuera cierto que tenemos ahí un ángel de la guarda, pues evitaría muchísimas cosas de esas. Entonces no es así. Los ángeles no están apegados a nosotros impidiendo que hagamos el mal ni masacándonos con mensajes no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. No. Respetan nuestro libre albedrío. Sí es cierto que los ángeles, quizás a nivel individual, con sus colaboradores, cuidan de nuestra vida y de nuestra salud hasta donde pueden. Por ejemplo, no pueden impedir que una persona tome drogas. Entonces, cuidan de nuestra vida y salud hasta donde pueden. Y bueno, y puede también que intenten mantener el cuerpo vivo hasta que se cumpla el destino previsto.
sobre todo y principalmente con los niños. Ahí sí intervienen muchas veces. Pero cuando llega la hora de la muerte, también son ellos colaboradores. A la hora de la muerte también están ahí. Por tanto, los ángeles nos ayudan a nivel familiar en todos los sentidos para que recibamos lo que kármicamente nos corresponda. Y si decidimos trabajar por el desarrollo espiritual, nos ayudarán en todo lo que puedan, facilitándonos medios, inspirándonos y enviándonos elevadas vibraciones en todos los sentidos. Otra pregunta. ¿Tienen alguna relación los ángeles con los pensamientos que creamos? Esta pregunta surge porque el que está metido, el que estudia, lee libros de filosofía oculta, de las diferentes escuelas más o menos serias que hay, pues dicen que los pensamientos que creamos, que van dirigidos a alguien, pues llegan a esa persona. Intentan penetrar en su cerebro y conectar con él, y luego vuelven y dicen que los ángeles también intervienen. Bueno, pues veamos si tienen alguna relación. De hecho, sí, se podría decir. Entiendo que cuando se dice la famosa frase de la energía sigue al pensamiento, se refiere a ese trabajo que los ángeles hacen. Todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida es gracias a la intervención de los ángeles. Los ángeles están agrupados en muchos departamentos relacionados con nuestra vida física. Estos son el karma, la salud, el desarrollo personal, etc. Pero respecto a la actividad de los pensamientos, son una clase de espíritus elementales. Los espíritus elementales son los no desarrollados aún como conciencias individuales. Pues bien, son ellos los que, bajo la dirección de los ángeles, cumplen su misión. Los elementales pueden coger un pensamiento nuestro y utilizarlo como cuerpo, como vehículo, y hacer cumplir la misión que el pensamiento tiene. Si nosotros rogamos a Dios o a los ángeles por la salud de alguien y le enviamos pensamientos de ayuda, de curación y de salud, etc., los elementales utilizarán esos pensamientos como vehículos para llegar al enfermo, y los ángeles harán lo que deban o puedan según sea la enfermedad. Es decir, si es un karma que se debe de padecer, pues no podrán intervenir. Si es una enfermedad que es curable, sí. Pero también es un hecho que cuando pensamos maldades respecto a otra persona con la cual no nos llevamos bien, pues ocurre exactamente igual. Pero, como resulta que los pensamientos vuelven a su creador con el mensaje de la experiencia que hayan tenido, nosotros mismos nos perjudicamos y añadimos otro hecho negativo en el átomo simiente, por mandar o desear mal a alguien, que es como decir enviar pensamientos. Se dice que la mente es creadora, y lo es hasta ese punto, no solamente cuando se nos ocurre algo y lo construimos o lo hacemos. También cuando pensamos en alguien, en este caso, en este ejemplo, con maldad y deseamos algo malo, los elementales harán llegar esos deseos, esa maldad hacia él. Luego nos repercutirá. Los ángeles están deseosos de colaborar con nosotros y nos ayudan siempre que pueden, pero cuando desviamos nuestros destinos hacia el mal, se retiran para cumplir solo con su deber como guardianes y guías de la humanidad. Se puede invocar a un ángel por medio de la oración, en la meditación, en las repeticiones de frases elevadas y espirituales, cuando se lee, se habla o se piensa en Dios o en Cristo, etc. Entonces, si se pide algo de una forma clara y consciente y que esté a su alcance, es posible que, aunque no lo notemos, venga la respuesta. Lo que los ángeles no suelen hacer es crear algo físico
que le hemos pedido para dárnoslo, para facilitárnoslo. No. Los ángeles no están para eso. Los ángeles colaboran con toda clase de pensamientos, signos y palabras relacionadas con Dios, con sus jerarquías y con su obra. Por ejemplo, en la Eucaristía y otros sacramentos, en un exorcismo, las oraciones y buenos pensamientos de una madre hacia su hijo, etc., lo que la gente debe entender es que ellos no materializan cualquier cosa que les pidamos, sino que trabajan desde y con el éter para ayudarnos a cumplir nuestro destino y para que elevemos nuestra conciencia. Por tanto, los ángeles no están a nuestra disposición para facilitarnos lo que deseamos ni para complacernos en nuestros pensamientos e ideas egoístas. Están para cumplir su misión de ayudarnos según lo que merezcamos de acuerdo a nuestras deudas y a los propósitos de esta vida, para cumplir la ley de consecuencia respecto a nuestras obras, deseos y pensamiento, y para ayudarnos a evolucionar según lo previsto. Además de que nosotros evolucionamos gracias a ellos y ellos a nosotros podemos atraer o rechazar a los ángeles dependiendo del estado de conciencia que tengamos y de nuestras acciones y pensamientos. Ellos nos pueden ayudar principalmente facilitándonos elevadas vibraciones emocionales y mentales, las cuales, si estamos predispuestos y si tenemos elevadas aspiraciones, nos alcanzarán. ¿Cuál es la ayuda más directa de los ángeles hacia nosotros? Cuando un alma tiene que renacer otra vez, los ángeles intervienen en todo el siguiente proceso. En el mundo del pensamiento, donde ha descansado y fortalecido el alma, el ego, el yo, en lo que se refiere a su propia naturaleza espiritual y de acuerdo a su grado evolutivo, elige su futura vida, los hechos más notables que le llevarán a cumplir su karma, su destino, elige su futura vida y con la ayuda de los habitantes de ese mundo despierta el átomo simiente de su cuerpo mental para que atraiga la materia que se ajuste a su vibración, a su evolución, para que a lo largo de los primeros 21 años, ya después de nacer, esté formada la mente para su correcto uso. Según descendemos por el mundo del pensamiento, empezamos a atraer la materia mental, la materia del mundo del pensamiento que nos corresponda de acuerdo a la mente que vamos a tener en la futura vida. Después desciende ese ego, esa alma, hasta el mundo emocional o mundo de deseos y hace exactamente lo mismo para atraer la materia de deseos que va a necesitar para formar su futuro cuerpo emocional, desde que nace hasta los 14 años. Y por último pasa a la región etérica, que es el mundo de los ángeles, donde los ángeles le ayudan a 6 cosas, 6 puntos. El primero, los ángeles ayudan a poner el átomo simiente físico en la matriz de la que va a ser su futura madre, ayudar a construir el cuerpo etérico, que es el futuro molde sobre el que se va a formar el cuerpo físico, ayudar a que el propio humano vea la película de su futura vida, porque vemos la película de nuestra futura vida, y añadimos voluntariamente algunos detalles sobre ella. Nos ayudan a hacer las conexiones correspondientes entre los diferentes cuerpos y a colocarlos en el vientre de la madre, lo que van a ser los futuros cuerpos. El punto número 5 sería ayudar en la construcción del cuerpo físico de acuerdo al molde etérico. Y el último punto, el sexto, sería elegir el momento exacto de nacimiento de acuerdo a las posiciones planetarias y astrológicas para que a lo largo de su vida se vaya cumpliendo su karma.
Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona tiene que tener un accidente donde donde ese accidente le deje parapléjico y tiene que ocurrir en determinado día, mes y año, etcétera, pues ellos programan todo el nacimiento para lo que está previsto en su destino, lo que va a ocurrir esos días. Y esto se ha comprobado infinidad de veces, aunque muchos no lo crean, a través de las progresiones y los tránsitos de los planetas sobre el horóscopo de cada persona. Un horóscopo que esté bien hecho, como es lógico, con su hora exacta de nacimiento, incluido minutos, que eso la gente no lo entiende. Naturalmente que una vez dentro del vientre de la madre ya no puede dar marcha atrás este ego, esta alma. Y una vez que nazca, pues habrá perdido la conciencia de esos mundos superiores e irá alcanzando la conciencia de vigilia según pasen los días, los meses y los años. También en la salud tienen los ángeles su papel y están cerca de nosotros. Las enfermedades crónicas son karmas o deudas que deben ser sufridas o afrontadas por el mal uso que hicimos en otra vida del cuerpo físico, de la vitalidad y del pensamiento. Las padecemos porque las traemos en nuestro propio destino y porque los ángeles que administran el karma y los que hacen justicia de acuerdo a lo guardado en la memoria de la naturaleza así lo creen oportuno. Además de estas enfermedades psíquicas o físicas, resultantes de nuestros errores y omisiones, podemos traer ciertas tendencias o tentaciones con el fin de que nos hagamos fuertes en nuestro razonamiento y en nuestra voluntad. Por ejemplo, si en la última vida abusamos de la comida, teníamos gula y no cuidábamos el estómago, pues es posible que nazcamos con la tendencia a tener algún problema estomacal, para que, si lo volvemos a hacer, se manifieste la enfermedad. Y eso es lo que nos obligará a esforzarnos para cuidarnos, para mirar por nuestra salud, en este caso por el estómago. Como ya he dicho, también en la muerte colaboran los ángeles, sobre todo cuando la duración del arquetipo o molde original del que hemos hablado, que está en el mundo del pensamiento, llega a su fin, que es el momento previsto, aunque por lo general morimos antes. Ese arquetipo de materia mental tiene prevista una duración y cuando ésta llega a su fin se produce la muerte. De ahí que diga la Biblia que ni un gorrión morirá si no es por la voluntad de Dios. Pues los ángeles cumplen el plan de Dios. Claro que hay excepciones respecto a la muerte, como en el caso de un asesinato o un suicidio voluntario. Entonces se rompe el cordón etérico en el corazón y el alma sale del cuerpo físico, pero no podrá ascender hacia su propio mundo hasta que ese arquetipo cumpla su misión y se agote, el arquetipo del mundo del pensamiento. Si estaba previsto que viviéramos 80 años y alguien nos quita la vida, pues estamos por aquí abajo todavía, por supuesto sin sufrir nada hasta que llega esos 80 años. Cuando llega la muerte, ciertos ángeles están junto al moribundo para que, una vez fuera del cuerpo, permanezca tranquilo y vea la película de su vida pasada. Después cortarán, por decirlo así, el cordón para que pase al purgatorio y a continuación al cielo. Con los ángeles puede haber, por supuesto, otros seres o incluso familiares de la persona que muere. Cuanta más elevada, evolutivamente hablando, sea la jerarquía, más ayuda con su sensibilidad hacia nosotros. Los ángeles más cercanos a nosotros tienen sensibilidad al dolor humano, pero ellos lo perciben y experimentan de diferente forma. La sensibilidad, el amor y la fraternidad de los ángeles son el campo del sentimiento y de la imaginación en el ser humano, al cual le sirve de inspiración espiritual. Y, como sabemos,
Sin sensibilidad y sin inspiración no habría progreso y la vida carecería de sentido. Por decir algo más al respecto, diré que la especial sensibilidad de los ángeles es la que provee de armonía a la naturaleza. Las jerarquías angélicas, que principalmente colaboran con el desarrollo humano, tienen la misión de, vamos a ver, 8 puntos, 8 aspectos. Primero, tiene la misión de hacer cumplir el plan de Dios de acuerdo a las necesidades de la humanidad en lo que se refiere a la creación de arquetipos del propio planeta y de los diferentes reinos que habitan en él. Segundo, condensar y hacer habitables las formas físicas para que en ellas evolucione la conciencia. Tercero, facilitar la evolución de la vida y de la forma en los diferentes reinos. Cuarto, facilitar la relación entre los diferentes reinos y guiar a los mismos para que lleguen a la perfección. Quinto, hacer que se cumpla el karma. Sexto, ayudar a los humanos en el momento de la transición de la muerte y en el nacimiento. Séptimo, guardar en la memoria de la naturaleza las experiencias y la propia evolución como base de futuros ciclos. Y octavo y último, crear nuevas formas o cuerpos y destruir lo inservible. Los ángeles son los guardianes de la simiente de la vida. Y aunque no se materializan, ellos controlan desde el mundo etérico todas las sustancias, al igual que nosotros lo hacemos con la materia física. En su trabajo de procreación, ellos ponen la simiente de la vida en cada matriz y se encargan de que el espermatozoide llegue hasta el óvulo con la quinta esencia de los anteriores renacimientos para que ésta actúe como voz de la conciencia. De aquí que los ángeles estén junto a nosotros desde antes de nacer y hasta después de la muerte, cuando nos llevamos la película de nuestra vida. Ellos no tienen cerebro ni una mente como la nuestra, por eso no nos pueden enseñar como lo hacemos entre nosotros, pero tienen una gran sabiduría, intuición y percepción espiritual. Por eso, e incluso en el nivel de los arcángeles, ellos están ayudando a todo aquel que manifieste sentimientos puros e ideales elevados. De hecho, pueden tomar la forma humana, con la materia etérica, para hacer de mensajeros de Dios y hablar, entre comillas, a todo aquel que se esfuerza por encima de lo normal. ¿Qué influencia tienen los ángeles en los templos religiosos o sitios similares? Esto es importante saberlo porque la gente que le gusta asistir a misa, a la Eucaristía, pues si no sabe nada de esto, no pueden actuar en consecuencia. A nivel de raza, o por ejemplo respecto al patriotismo, los arcángeles son sus guías más directos. Pero a nivel más bajo, como es el núcleo familiar, son los ángeles los encargados de mantener una buena atmósfera familiar. Ellos intentan protegernos de las malas influencias que llevemos a nuestro hogar y cuidan o procuran que no rompamos la armonía, pero, ante todo, protegen a los niños para que las negatividades no alcancen sus auras. Cuando en una casa hay un ambiente religioso y se hacen oraciones, ellos multiplican todas esas vibraciones y se sienten felices haciendo su trabajo, el cual nosotros ni vemos, ni solemos percibir, ni tampoco imaginar. No solo nos dan sus bendiciones cuando procuramos ser buenos, sino que también nos escuchan y atienden nuestras súplicas, hasta donde saben que pueden, claro, favoreciéndonos ante ciertas circunstancias. Todo dependerá de si abrimos nuestro corazón a su influjo y si tenemos fe. Ellos nunca ponen condiciones ni barreras excepto ante nuestro propio karma.
ante nuestro propio libre albedrío y ante nuestro egoísmo y malas intenciones. Los ángeles nos ven como una parte de Dios que, como un niño pequeño, necesita ayuda. Por eso se dice que ellos se entregaron con su vida y con su amor. Pero si hay algo aparte del núcleo familiar donde los ángeles tienen un papel también especial, es en las iglesias y organizaciones similares. Como la Eucaristía es una de las ayudas más importantes que facilita Cristo en nuestra vida cotidiana, veamos el papel de los ángeles en ella y también lo que dice Leadbeater, un miembro que perteneció a la Sociedad Teosófica y era clarividente e hizo alguna investigación sobre este tema. La Eucaristía es uno de los sacramentos que enseñó Cristo y dijo que se hiciera en memoria suya. Por eso, y aunque el hombre haya cambiado algunas cosas, los ángeles se encargan de que el efecto de las vibraciones crísticas que desciende desde el propio mundo de Cristo, esas vibraciones crísticas, el efecto sobre los asistentes sigan siendo muy benefactoras. Todos los rituales religiosos, así como las palabras de poder, oraciones, la música religiosa, el incienso, algunos signos, etc., llevan consigo un trabajo por parte de los ángeles que, con la ayuda de otros espíritus de la naturaleza y de elementales, se encargan de distribuir las energías espirituales que descienden, como he dicho, desde ese mundo de Cristo. Ellos crean una especie de centro magnético con el fin de que la energía espiritual pueda beneficiar a todos los que se han congregado en ese templo, en la Eucaristía, a la vez que reúnen la devoción de los fervientes como una ofrenda a Dios. A lo largo de la misa se construye un templo etérico utilizando energías y materia de los mundos mental, emocional y de la región etérica donde habitan los ángeles. En esta construcción intervienen también las vibraciones y energías que surgen de cada señal que hace el sacerdote, de las lecturas, de los signos y bendiciones y de la propia devoción de los asistentes. Son los ángeles los que manejan todas esas energías. La presencia de los ángeles en la Eucaristía es una bendición para todos, aunque más para los fervientes, los devotos y los que tienen fe. Como es lógico, quien no tiene nada de eso y ha entrado para curiosear solamente, no se abre, sus sentimientos están ahí en lo material, pues van a recibir muy poco de todo eso. Sobre todo porque el trabajo que hacen los ángeles con la influencia crística ayuda a purificar las auras y a inspirarnos para que seamos unos ejemplos de amor y fraternidad. La pena es que nada más salir de la iglesia, cuando hemos escuchado misa, o incluso algunos ya lo hacen dentro, bueno, pues nada más salir del templo nos inundan los problemas, las preocupaciones y todos nuestros defectos y condicionamientos. Los ángeles y sus colaboradores se encargan también de limpiar la atmósfera del templo y de magnetizar las imágenes y los objetos que sean motivo de devoción de la gente con tal de que esas personas sean beneficiadas. No cabe duda de que la obra de los ángeles estimula la devoción, los anhelos, la adoración, la fe y todos los más elevados sentimientos de acuerdo al grado de espiritualidad que cada uno tenga. Junto con la hostia consagrada fluye la energía crística, que alcanza al propio espíritu y armoniza los cuerpos de los asistentes, de la gente que está en misa. El saludo de la paz también, por ejemplo, pues crea un lazo magnético entre las personas y es una preparación para recibir la comunión o exaltación espiritual interna de cada persona. De hecho, algún clarividente afirma que la comunión nos pone en contacto con Cristo. Yo diría que nos pone en contacto con la energía que desciende, la vibración que desciende desde ese mundo.
Estos y otros muchos beneficios concede los ángeles en estos lugares, eso que no quepa la menor duda. ¿Se puede contactar con los ángeles conscientemente? Para el común de la humanidad no es nada fácil, y si dependiera de la voluntad del hombre sería más difícil aún, porque no depende de la voluntad, sino del desarrollo espiritual. Los ángeles, hasta donde yo sé, no pueden materializarse ni utilizar un cuerpo físico. Por ese motivo, la única forma de verles sería desde el estado de conciencia de su mundo, o como dicen muchos, siendo clarividente. Para ser conscientes en su propio mundo y contactar con ellos, se debe haber desarrollado ese poder por medio de mucha persistencia, esfuerzo y sacrificio en el desarrollo espiritual durante, por lo general, varias vidas. La clarividencia es otra manera de verlos, pero es lo mismo que acabo de mencionar, excepto en que hay dos clases de clarividencia, la voluntaria y la involuntaria. La clarividencia voluntaria es la que, por desarrollo espiritual, como he dicho, a través generalmente de varias vidas, se alcanza como poder del espíritu, es decir, cuando llevamos varias vidas dedicándonos a cumplir la voluntad de Dios, a colaborar con las jerarquías y a nuestro propio desarrollo espiritual, entonces se despierta en nosotros ese poder de entre otros. La clarividencia voluntaria nos permite ver ese otro mundo cuando queremos e incluso analizar o buscar en el pasado. Pero la clarividencia involuntaria es una especie de flash de imágenes repentinas que surgen o apariciones espontáneas que se presentan y que muchas veces no entendemos de qué pueden ser. Sin querer ir más al fondo del asunto, porque tampoco viene mucho a cuento, diré que con la clarividencia voluntaria sí se puede contactar con los ángeles, se puede ver, se les puede ver y contactar, y sin embargo sí se podría dar el caso de que ciertas personas muy religiosas y devotas que saben recogerse en su ser interno, como algunos santos lo han demostrado o ha quedado escrito así, pues han podido tener visiones de ángeles, sobre todo cuando ellos desean ser vistos. Pero en este caso, como he dicho, influye el desarrollo espiritual. De lo que no tengo duda es de que tienen más posibilidad de verlos y de contactar con ellos los devotos y los ocultistas que se esfuerzan por su desarrollo más que, como lógico, los científicos materialistas, sobre todo cuando los primeros llevan una vida de oración, de adoración y de contemplación, porque haciendo eso entonces su aura brilla y toma unos colores muy especiales que los ángeles pueden ver. Nosotros no tenemos fácil el contacto con ellos, pero ellos siempre están en contacto con nosotros. Y más que nada cuando practicamos ejercicios y tenemos pensamientos elevados o cuando vamos a templos donde hay servicios espirituales y devocionales. Ellos acuden muy gustosamente a nuestras peticiones e invocaciones cuando queremos ayudar a alguien o hacer una buena obra. Es más, yo he pedido su ayuda para solucionar un problema de entendimiento con otro. He hecho unas meditaciones, oraciones, he visualizado internamente el futuro y posible escenario donde iban a suceder los hechos y bueno, pues cuando ha llegado el momento todo ha salido tan bien que hasta yo mismo me sorprendí. ¿Hasta qué punto han intervenido ahí los ángeles? No lo sé. No, digamos que no soy clarividente, entonces no he podido comprobarlo. ¿Que estoy seguro que los ángeles intervienen en nuestra vida en muchas cosas? Por supuesto que sí. Hay una manera de tenerlos cuando queramos cerca de nosotros, aunque no los veamos. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas ni se interesan ni creen en estas cosas del esoterismo, ni en los ángeles. Pero yo, al menos en mi opinión, así lo creo de acuerdo a mi experiencia.
Cuando una persona religiosa o un aspirante espiritual que se esfuerza por progresar a través del conocimiento de la filosofía oculta se aísla todos los días en un mismo sitio, pone un incienso consagrado, como es el de la Iglesia Católica, hace unas oraciones y después medita sobre algunas frases espirituales y elevadas, como por ejemplo de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Y visualiza cómo debe aplicar esas enseñanzas a su vida y se propone hacerlo en cada situación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo es construyendo un templo etérico que le permite aislarse del mundo, de los pensamientos negativos, de los condicionamientos sociales, etc. Si hacemos eso todos los días en un mismo sitio, incluso si es posible a la misma hora, construiremos ese templo etérico donde sería una especie de refugio espiritual. Entonces podemos asegurar que ese templo no se construye solo, sino que tiene que intervenir un ángel, el cual se quedará con nosotros, nos inspirará y nos tocará con sus vibraciones de amor y de fraternidad. Evidentemente no estoy hablando de hacer esto 4 días y después no practicarlo durante otros tantos. Estoy hablando de crearnos ese hábito y hacer todo esto todos los días y siempre que podamos. Entonces llegará el día en que la persona sentirá que cuando se aísla sale de su templo con una vibración más elevada de la que tenía cuando entró. En verdad que deberíamos tener más fe y tenerlo más en cuenta de una forma consciente en situaciones como al ir a acostarnos, haciendo alguna oración, en el hogar, durante la enfermedad de algún miembro familiar y en otras situaciones. Además de lo ya mencionado anteriormente, solo hay unas personas que pueden invocarlas y aunque ellos no les vean, los ángeles acuden a su llamada. Estas personas son los miembros de las iglesias cristianas que hayan sido ordenados según el sacramento del orden sacerdotal. No estoy hablando ahora de iniciados como les llamamos en la filosofía oculta. Estoy hablando de la Iglesia, por ejemplo. Los sacerdotes, por ejemplo, les invocan cuando practican algún sacramento como es el bautismo o la extrema unción. Entonces los ángeles acuden y hacen su trabajo como si fuera un mandamiento de Cristo. Además de que los ángeles construyen los cuerpos etéricos de los reinos vegetal y animal, dirigen a los espíritus de la naturaleza para que haya vegetales y alimentos en la tierra. Por tanto, también ayudan a los agricultores cuando les invocan de alguna manera y les ayudan cuando ellos ven que se lo merecen. Ahí está un ejemplo, quien lo quiera creer, aquí en Madrid está muy presente, San Isidro, del cual se dice que iba a trabajar al campo y se ponía a orar y alguna vez pues vieron que los bueyes estaban arando solos, como si estuvieran guiados por un ángel. Era un hombre muy santo. Lo mismo ocurre con los niños, con la guardería, los hospitales, los que nacen y los que mueren, y en otros muchos hechos y trabajos que la gente ni se imagina. Pero sobre todo cuando se les pide dando muestras de nuestra naturaleza amorosa y fraternal. Los ángeles no piden que les adoremos, ni que les tengamos devoción, ni nada parecido. Ellos solo piden colaboración con su obra. Es decir, que como ellos son fieles colaboradores de Cristo allá donde haya gente que la busque y que la necesite, solo piden que colaboremos en esa misma línea para poder crear un mundo más amoroso y fraternal. Y si no es así, pues al menos desean que llevemos una vida altruista, de servicio al prójimo, moral, etc., para no entorpecer su labor. Ellos no necesitan mostrar su naturaleza espiritual porque su sola presencia ya hace sentir el amor. Ellos no se entristecen ni se enfadan, pero sí sienten compasión y deseo de que dejemos de practicar el mal
y de que no nos dejemos dominar por los vicios y por las pasiones que muchas veces nos llevan a ser depravados y peor que animales. Si estuviéramos siempre dispuestos a colaborar con ellos, si fuéramos conscientes de que están junto a nosotros, aunque no les veamos, y si pusiéramos manos a la obra para hacernos unos verdaderos imitadores de Cristo, elevaríamos las vibraciones de nuestros cuerpos sutiles y atraeríamos su atención más directamente. Podemos pedir su ayuda para encontrar una solución y para otras muchas cosas, pero lo que nunca podemos hacer es pedirles un beneficio material ni un poder espiritual y mucho menos algo donde ellos vean muestras de egoísmo. Y bien, con esto terminamos ya esta conferencia en 2 partes.